noche en Desde las Cámaras, el Congreso de la Unión rinde sentido homenaje luctuoso a la maestra Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados. La presidenta Claudia Sheinbaum envía al Senado de la República 2 iniciativas que buscan garantizar la viabilidad de la elección de magistrados y ministros. Y la Cámara de Diputados aprueba las iniciativas constitucionales en materia de áreas y empresas estratégicas, así como de vías y transporte ferroviario. Desde las cámaras comenzamos. Catalogada como un ícono de la izquierda mexicana y comprometida con la lucha democrática y de las mujeres, la maestra Ifigenia Martínez cumplió este lunes su última cita en un espacio público. Tras su sensible fallecimiento, el Congreso de la Unión efectuó un emotivo homenaje de cuerpo presente a quien hasta ese día fuera la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En el Pleno de San Lázaro, representantes de todas las fuerzas políticas resaltaron la amplia trayectoria de la maestra Ifigenia Martínez, no solo en la vida política, sino también en los sectores académico, económico, nacional. Desde esta tribuna enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos por la lamentable partida de una mujer que deja un gran legado para todas las mujeres de nuestro país. Además de rendir homenaje a la maestra Ifigenia Martínez, el Congreso de la Unión aprobó importantes reformas en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo un homenaje luctuoso donde diputados y senadores dieron el último adiós a la presidenta del Congreso General, Ifigenia Martínez. La reconocida economista, académica y pilar de la izquierda mexicana falleció el pasado 5 de octubre a la edad de 99 años. Sus restos fueron recibidos en el Pleno de San Lázaro, de pie y con aplausos de gobernadores, secretarios de Estado, legisladores, familiares y amigos. Posteriormente, inició la ceremonia luctuosa con 1 minuto de silencio. Honorable Asamblea, nos encontramos reunidos en este salón de sesiones para llevar a cabo un homenaje luctuoso con motivo del sensible fallecimiento de la maestra Ifigenia Marta Martínez y Hernández, presidenta de la mesa directiva de esta honorable Cámara de Diputados. Solicito a todas las presentes y los presentes ponerse de pie para guardar 1 minuto de silencio en homenaje a nuestra querida compañera. Integrantes de diversas bancadas expresaron: fue una mujer adelantada a su tiempo. Fue una mujer que abrió brecha. El discurso que no leyó, ese día que entregó su último aliento en esta tribuna, es espléndido. Al dirigirse, al escribirlo, con la lucidez que le acompañó hasta el último momento de su vida, es de una transparencia impresionante. Ella le dice a la presidenta Claudia Sheinbaum que la lucha de sus generaciones y de las anteriores han llegado al momento de la culminación. Hablar de doña Ifigenia Martínez es hablar de una figura de la mayor trascendencia para la historia contemporánea de México. Se trata no solo de quien fuera la presidenta de esta Asamblea y por lo tanto también presidenta del Congreso mexicano, sino de una mujer que a lo largo de su vida y de su trayectoria, con talento, dedicación y lucidez, abrió brecha a todas las mujeres. Reconocer el rol de Ifigenia Martínez en la historia de México no es cuestión de ideologías, porque su vida va de la mano por la lucha para democratizar a este país. Su historia personal es reflejo de que las mujeres fueron rompiendo barreras. La última barrera que rompió
es esa imagen tan poderosa que deja para el legado histórico de pasar la banda presidencial. ¡Qué imagen! 3 mujeres presidiendo los 3 poderes del Estado mexicano. Finalmente, se llevaron a cabo guardias de honor para concluir el emotivo evento. En otros hechos legislativos, el Pleno de San Lázaro aprobó la presidencia de 20 comisiones ordinarias. También eligió al diputado Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la mesa directiva del primer año de esta 66 legislatura. Quisiera agradecer a nombre propio y a nombre de la vicepresidenta electa y del secretario a esta asamblea que ha confiado en nosotros para desempeñar este cargo. Tengan la confianza todas y todos que lo haremos con imparcialidad, con objetividad. En el Senado de la República se aprobó por unanimidad la reforma al artículo 123 constitucional para garantizar que el salario mínimo no estará por debajo de la inflación. Además, se buscó garantizar una mejora salarial para importantes sectores de la población. Establecer en la Constitución un piso salarial para las maestras y los maestros de nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, es responsabilidad del Estado y es sobre todo un acto de justicia social. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República 2 iniciativas que reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y al sistema de medios de impugnación. Esto como parte del proceso de viabilidad en la elección de magistrados y ministros. Nuestra experta Alicia Salgado nos explica el detalle. Muchísimas gracias, Adriana. Se esperaba con gran velocidad la entrega de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial y realmente llegaron a tiempo. El lunes en la mañana, tempranito, a las 8 de la mañana, llegó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a entregar al Senado de la República, al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y pues su comitiva, las 2 iniciativas que son muy relevantes. La reforma a la Ley General de Procedimientos Electorales y también la reforma a la Ley de Medios de Impugnación. Pero no necesariamente se reforma todo, no es la reforma política. En realidad, se trata de solamente modificarla para dar paso a la elección de jueces, ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los procedimientos de designación y también la forma en que se pudieran llegar a impugnar esos procesos de elección. Eso es lo que cambia y en general lo hacen para que el día 15 de octubre, la fecha límite que tiene el Senado de la República para emitir la convocatoria de elección y que el INE a su vez pueda convocar, esté lista. Se había dicho que no iban a estar a tiempo, pues lo van a hacer porque a final de cuentas con esta mayoría pasó fast track, evidentemente, en la Cámara de Senadores, primero publicitada, después en la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Estudios Legislativos primera, y finalmente pues pasa al Pleno y ahora está en la Cámara de Diputados. Se espera que se apruebe entre viernes y el sábado para que esté lista para que devuelvan al Senado de la República el lunes y el martes pueda ser publicada. Así es el procedimiento fast track, pero se cumple con todas las reglas del procedimiento legislativo. Eso es lo importante. Finalmente ahí está sobre la mesa. Hay que analizarla, verla, pero no hay marcha atrás en la elección de los integrantes del Poder Judicial. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Veamos la entrevista que nuestro colaborador Víctor Sánchez Baños realizó a la diputada Noemí Luna, coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Nadie puede prever un terremoto, un ciclón o un huracán, ni tampoco una desgracia natural, pero sí es importante establecer muchas medidas de control y protección de la ciudadanía. Pero ¿cómo hacerlo? Esto es importante conocer cuáles son los puntos claves para tener un recurso de ahorro para ello. Y de eso vamos a platicar con la diputada Noemí Luna, quien es la coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados.
Efectivamente, Acapulco no se ha podido poner de pie y lo mismo sucede en algunos municipios que han sufrido inundaciones, otros que tienen sequías graves como Zacatecas, otros lugares en que los sismos causan una verdadera tragedia para decenas y decenas de familias. Yo decía en tribuna a nombre del grupo parlamentario que un deber en política es evitar el dolor evitable. Es decir, no es culpa del gobierno que haya un sismo, no es culpa del gobierno que haya un huracán, no es culpa del gobierno que haya una sequía, pero sí es responsabilidad de quien gobierna prevenir y también actuar rápidamente ante un desastre. Y por eso el grupo parlamentario del PAN hoy presentamos una iniciativa que reforma diversas disposiciones para que exista un fideicomiso en atención a desastres naturales. No se nos puede olvidar que en el 2020, quienes ahora son el régimen, quienes ahora son el sistema, Morena, el Verde y el PT, eliminaron 108 fideicomisos, sobre pretexto de que a ellos no les gustan los fideicomisos porque se prestan a actos de corrupción. Nosotros lo que pedimos es que sea un fideicomiso que ellos administren, que el gobierno administre, pero que garantice que haya un recurso a disposición de los estados y de los municipios en caso de un desastre natural. Cuando hay reglas claras, como existía en el Fonden, con reglas transparentes se puede actuar de manera rápida, dar una respuesta rápida a quienes están sufriendo una desgracia. El Fonden no lo eliminaron. Lo que hicieron es dejar el recurso a discreción del presidente, ahora presidenta de la República. Y esto sí burocratiza cuando no hay reglas transparentes, cuando no hay reglas claras. Hay que poner muy bien estipulado cuáles son las normas con las que se puede implementar un plan de acción que sea eficiente para quienes sufren. La realidad es que en Acapulco hay dolor. Las familias realmente están sufriendo y no basta las buenas intenciones de los propios ciudadanos. Cuando hay un llamado de parte del coordinador de Morena para que exista un centro de acopio en la Cámara de Diputados, lo dijimos claro, le tomamos la palabra, pero no bastan los centros de acopio. Es deber del Estado actuar inmediatamente para, en lo más rápido posible, haya una reconstrucción de donde ha acontecido una tragedia. Acapulco debería haber estado de pie después de Otis. No se han podido reponer y ya les llegó otro huracán y siguen sufriendo. Esa es la realidad. El fideicomiso está en torno a cuánto se necesita, o sea, es decir, debe haber un estudio eficiente en el paquete de egresos y reitero, con reglas muy claras de cómo se va a aplicar. Lo que no podemos olvidar es que cuando eliminaron los 108 fideicomisos que existían antes del 2020, fueron millones los que se perdieron. Y digo perdieron porque nunca supimos en dónde se implementó ese recurso. Eso sí es corrupción. Reiterar que el PAN va a tenderle la mano a los oficialistas cuando sea en beneficio de México y vamos a hacer una oposición crítica cuando estemos viendo que debilitan al país. Nadie sabe cuándo va a llegar una desgracia natural. La naturaleza es en misericordia y sobre todo con los seres humanos. Hay lugares en donde un ciclón, un terremoto o cualquier otra desgracia puede caer y si no estamos preparados, nosotros pagaremos las consecuencias. No tiene la culpa el gobierno, pero sí responsable de lo que pueda repararse. Por ello, es necesario crear condiciones importantes para proteger a la ciudadanía. Vamos a una pausa y regresando tendremos una conversación con el diputado federal de Morena por el Estado de Puebla, Mario Carrillo, para hablar de las iniciativas de ley recién aprobadas. Hoy lo que estamos buscando es no simplemente la conexión a la red eléctrica de todas y cada uno de los mexicanos, llámese en domicilios o en empresas o la industria, pero también ingresa un nuevo concepto como el tema del Internet, de manera que a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad, el Estado pueda ofrecer un servicio de Internet. Lo que buscamos al final del día es adaptarnos a las nuevas o nuevos tiempos globales y que todas y todos los mexicanos puedan tener este beneficio de esta empresa que, repito, nunca debió de haber dejado de ser pública.
Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. El presidente ya ha terminado, todo su pueblo lo ha despedido. La presidenta Claudia ha llegado, porque los votos la han elegido. El que ocupa la pantalla y tiene el control remoto, al final de la batalla le cede el control al otro. La pantalla es la pantalla y resulta fascinante, pero ceder el control, compadrito, es lo importante. La pantalla es la pantalla y resulta fascinante, pero ceder el control, compadrito, es lo importante. Ingeniero civil y doctorado en medio ambiente. Mario Miguel Carrillo en el programa está presente. Secretario de Gobernación y Población en la Comisión de la Cámara de Diputados. Hablará de nuevas reformas nuestro invitado, así como iniciativas que mucho convendrían para regular leyes en temas de energía. Ya se encuentra con nosotros vía Zoom el diputado federal Mario Miguel Carrillo del Grupo Parlamentario de Morena y vamos a platicar con él sobre esta semana que ha sido muy intensa en la Cámara de Diputados. Primero se aprobó la ley en materia de vías y transporte ferroviario y este miércoles una más en materia de empresas estratégicas del Estado. ¿Nos puedes platicar en qué consisten y cuál es la importancia para el desarrollo económico de nuestro país, Mario? Hola, ¿qué tal, Adriana? Un gusto saludarte. Muchas gracias por el espacio. Hola. Un saludo también a tu audiencia. Y pues mira, la de ayer fue la discusión en materia de vías férreas. Es una pequeña reforma al párrafo cuarto y una adición párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución, de manera que, uno, el Estado pueda recuperar las vías férreas de nuestro país que fueron concesionadas en la administración de Ernesto Zedillo, de manera que pueda utilizarse tanto para carga, pero también como transporte de pasajeros. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta de la República, tiene un plan muy agresivo de ir por 3,000 kilómetros de vías férreas para transporte tanto de pasajeros como de carga. Para que la gente más o menos se dé una idea, el Tren Maya tiene 1,500 kilómetros, la doctora quiere ir por el doble. Y vamos a discutir, como bien lo has dicho, también reformas al artículo 25, 27 y 28 de la Constitución, de manera que empresas estratégicas del Estado, como lo puede ser la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, dejen de ser realmente empresas con el esquema que tienen ahorita, que son empresas productivas del Estado, para que se les denomine ya como lo que nunca debieron de haber dejado de ser, empresas públicas que busquen ¿Qué beneficio, Mario, traería? Es una de las partes importantes de esta reforma es modificar que sea una empresa productiva por empresa pública. ¿A qué nos referimos con eso? Básicamente, una empresa productiva, el principal objetivo es obtener rendimientos, obtener utilidades, y en comparación de una empresa pública, lo que hace la empresa pública es garantizar un tipo de servicio. Si nos vamos específicamente a la Comisión Federal de Electricidad, en lugar de estar buscando pues un beneficio económico o una productividad para la empresa, ahora la CFE lo que se va a concentrar es que se garantice que todas y cada uno de las y de los mexicanos tengamos acceso a una tarifa eléctrica pues asequible y que todo México esté conectado a la red eléctrica. Básicamente es eso. También se elimina la prohibición de estas empresas de contratar servicios privados.
Es más bien un tema de concesiones, porque hay que recordarle a tu audiencia que en el mercado de la industria eléctrica en nuestro país está la generación, está la transmisión y la distribución de esta energía eléctrica. Entonces, lo que se está haciendo es que se está acotando para que en transmisión y en distribución no puedan ser concesionados los servicios y que sean facultades exclusivas de estas empresas que serán públicas. En el mercado de generación, por supuesto que hay libre competencia, eso no va a cambiar, pero no podemos poner en riesgo nuestra soberanía energética, y por eso es que se están contemplando que en estos dos segmentos muy importantes de la industria eléctrica los servicios no sean concesionados y solamente la Comisión Federal de Electricidad y también, por ejemplo, en el caso de producción de petróleo, Pemex, sean los únicos encargados de esto. ¿Qué otros aspectos tiene esta iniciativa? Que bueno, es una reforma constitucional. Sí, porque toca específicamente la energética, o en el tema energético toca 3 artículos de la Constitución. Y es una discusión que ya habíamos tenido en la legislatura pasada, de manera de que podamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que en tiempos de la administración de Peña Nieto fue reformada, tenía otros objetivos y fue perdiendo mercado, sobre todo en el mercado de generación. Entonces, hoy lo que estamos buscando es no simplemente la conexión a la red eléctrica de todas y cada uno de los mexicanos, llámese en domicilios o en empresas o la industria, pero también ingresa un nuevo concepto como el tema del Internet, de manera que a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad el Estado pueda ofrecer un servicio de Internet. Lo que buscamos al final del día es adaptarnos a las nuevas o nuevos tiempos globales, y que todas y todos los mexicanos puedan tener este beneficio de esta empresa que, repito, nunca debió de haber dejado de ser pública. Y esto se va a traducir en una modernización de estas empresas y en abaratamiento de los costos, por lo que los consumidores van a poder gozar de bajas en sus recibos de luz. Sí, claro, el tema de la tarifa va a estar garantizada, una tarifa asequible, porque ahora sí ya se va a poder manejar el concepto, por ejemplo, de los subsidios, dependiendo del nivel tarifario a los que se tienen. No es lo mismo estar en Chihuahua, en el norte de Chihuahua, a más de 48 grados en verano, que estar en la Ciudad de México, o incluso tampoco no es lo mismo estar en Cancún con un nivel de humedad extremo. Entonces, la verdad es que ya con este nuevo esquema de empresa pública y de privilegiar el servicio para todas y todos los mexicanos, vamos a poder empezar a entrar con conceptos de los subsidios en las estructuras tarifarias que anteriormente no se tenían, porque como estaban consideradas empresas productivas del Estado mexicano, pues lo que se buscaba era un rendimiento. Y hoy lo que nosotros buscamos es que todas y todos tengamos acceso a la energía eléctrica, pero a precios pues, justos. Podemos hablar entonces de que se va a tropicalizar estos subsidios de acuerdo a las distintas regiones y a los grados de calor que estas regiones o estos estados tengan. Sí, por supuesto, es adaptarse a las realidades de nuestro país. Sería muy centralista pensar que el clima de todo el país sería más o menos como el que está en Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México. La verdad es que tenemos que garantizar que una compañía tan importante como lo es la Comisión Federal de Electricidad pueda ajustar este tipo de tarifas dependiendo de las necesidades reales de cada una de las entidades o de los municipios o de las comunidades donde están las y los mexicanos. Y esto no se podía hacer bajo el viejo esquema de la reforma de la 62ª legislatura de la administración de Peña Nieto, y hoy ya con estas reformas a estos 3 artículos en materia de, por ejemplo, industria eléctrica, ya vamos a poder obtener estos beneficios para todas y todos. Mario, ¿alguna iniciativa que tú busques como diputado federal de Puebla para beneficio de los poblanos?
pues no solamente para beneficio de los poblanos, es para las y los mexicanos. Yo estoy buscando reformar el artículo 4 de la Constitución, también tocar un poco del 27 y del 115 constitucional, de manera que sea facultad exclusiva del Estado que el acceso, la distribución, la disposición, tratamiento y el adecuado saneamiento del agua sea un derecho para todas y para todos, de manera que, en el mismo sentido de lo que acabamos de platicar con el tema de la industria eléctrica, no puedan ser concesionados estos servicios de manera integral. Eso es por lo que vamos. El agua es un derecho humano, el Estado lo debe de garantizar y no podemos permitirnos que sea privatizada. Esta es una de las iniciativas también que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado, se van a discutir. ¿Tu iniciativa va ligada a esta? Sí, va ligada, pero la doctora Sheinbaum ha hablado de ir por una nueva ley general de aguas nacionales. Por supuesto que tenemos que considerar que desde la Constitución esté perfectamente claro que no se pueda privatizar el agua. Y bueno, hay otras leyes reglamentarias que se van a tener que ajustar, pero todo en el mismo sentido del programa de gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así lo es. Diputado, pues muchas gracias por esta entrevista vía Zoom. Diputado Mario Carrillo, diputado por Morena por el Estado de Puebla. Gracias. Al contrario, un gusto y saludos, Adriana. Gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, pero no se pierdan próximo jueves el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.